Dice Cantares capítulo 2 del verso 10 al 17. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cázanos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Amén, Señor Jesús. Hoy clamamos, Señor, por tu presencia. Hoy clamamos, Señor, a ti. Hoy queremos hacer oír nuestra voz, Señor. Jesucristo, aquí estamos para levantar nuestra voz a ti, Señor. Nuestro amado viene pronto, Señor. Y el tiempo de cantarte, Señor, el tiempo de alabar tu nombre ha llegado, Señor. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, Señor. Jesucristo, levantamos hoy un canto a ti, Señor. Porque tú vienes pronto y tu galardón contigo, Señor. Mientras vuelves, Señor, levantamos nuestra voz a ti, Señor. Levantamos alabanza, Señor, para glorificarte, Señor. Preparando la tierra, Señor, para tu gloria, Señor. Hoy levantamos nuestra voz, Señor. Te amamos, Jesucristo. Tú eres nuestro, nosotros tuyos, Señor. Bendito eres, Señor. Hoy levantamos nuestra voz a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Alzamos nuestra voz a ti, Señor Jesús. Oh, si me besara con besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Oh, si me besara con besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Una vez más, oh, si me besara. Oh, si me besara con besos de su boca, mejores son tus amores que el vino. Oh, si me besara con besos de su boca, mejores son tus amores que el vino. Jamás el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Más el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Más el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Una vez más, oh, si él me besara, oh, si me besara con besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Oh, si me besara con besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Una vez más, oh, si él me besara,
Oh, si me besara, besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Una vez más. Oh, si me besara, besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Más el olor de tus suaves ungüentos, su nombre es como ungüento derrama. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Más el olor de tus suaves ungüentos, su nombre es como ungüento derrama. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas. Una vez más, más el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Levántate, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Una vez más, levántate. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Levántate, levántate, amiga mía, hermosa mía, levántate, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Muéstrame, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto. Vamos a cantar una vez más. Oh, si él me besara, oh, si me besara, con besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Oh, si me besara, con besos de su boca, mejores son sus amores que el vino. Más el olor de tus suaves ungüentos, su nombre es como ungüento derrama. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Amas el olor de tus suaves ungüentos, su nombre es como ungüento derrama. Por eso las doncellas te aman, por eso las doncellas te aman. Levántate, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Levántate, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro.
hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Y hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. Una vez más, levántate. Levántate, amiga mía, hermosa. Nos levantamos delante de ti, Señor. El tiempo de la canción ha venido, cantamos a tu nombre. El tiempo de la canción ha venido. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto, hermoso tu aspecto. Amén, Señor. Levantamos nuestra voz a ti, Jesús. Levantamos nuestra voz en un cántico, Señor. En un cántico nuevo a ti, Jesús, porque solo tú eres digno, Señor. Tú eres nuestro amado y nosotros somos tuyos, Señor. Desata, Señor, toda ligadura de nuestras lenguas, Señor, para cantarte y alabar tu nombre, Señor. Bendito eres, Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. El verbo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio
principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Una vez más, toda la creación. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación, Señor. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Oh, aleluya, el verbo es Dios. Palabra viva, es el pan que descendió del cielo. El verbo se encarnó, el verbo que estaba con Dios se hizo hombre, nos rescató, nos redimió, nos libertó. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Es el verbo que se encarnó. Nos has dado vida, vida eterna. Nos levantaste en poderoso Salvador en la casa de David. Tú eres fiel a tus palabras, tú eres fiel a tus promesas. Vimos tu gloria,
vimos tu gloria como del unigénito del Padre. Tú eres la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Vamos a alzar nuestra voz, hermanos. Vamos a levantar nuestra voz y declarar quién es Cristo. Vamos a declarar la realidad de quién es Cristo para nosotros. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron unos, dicen que eres el profeta, que eres Elías. Pero tú les preguntaste: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a decirle a Cristo que Él es para nosotros. Vamos a declarar a Cristo que es Él para nosotros. Tú eres la vida, el poderoso Salvador. Eres el pan que descendió del cielo, la roca firme. Eres el Rey que vendrá a reinar, el Hijo del Hombre que se pasea en medio de los candeleros, mi Salvador, mi Redentor, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. Amén, Señor. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Jesús, Verbo de Dios, aleluya, el Verbo es Dios, aleluya. La creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el Verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el Verbo. Eres Dios, Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya.
Amén, Señor. Tú eres el Verbo que se hizo carne, Señor, que habitó entre nosotros. Gracias porque nos has mostrado tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que te has mostrado, Señor, para nosotros. Porque te has revelado, Señor, como muchas cosas, Señor, que eres para nosotros. Gracias por cada aspecto, Señor, de tu gloria, de tu hermosura, Señor, que has mostrado a nuestras vidas, Señor. Aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Prepáranos. En mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Prepáranos. Prepáranos. Lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor que el novio viene ya. Prepáranos. Prepáranos. Una vez más, que haya aceite. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya.
Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, prepáranos, prepáranos. Señor Jesús, no queremos llegar delante de tu presencia, Señor, y no ser aprobados, Señor. Queremos ser de los vencedores, Señor, que menosprecian sus vidas hasta la muerte por causa de tu reino, Señor. Llénanos de ti, Señor. Prepáranos para tu regreso, Señor. No queremos quedarnos, Señor, sin el aceite suficiente cuando tú vengas, Señor. Porque nos has dado la salvación, Señor. Pero es necesario que trabajemos, Señor, para obtener el aceite, Señor. Para mantenernos, Señor, encendidos hasta tu venida, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y que seamos encendidos, Señor. Enciende el corazón de mis hermanos, Señor, con la exposición de tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Pues vamos a orar. Señor Jesús, pues tu palabra nos enseña que tú eres fiel, que tú eres verdadero y nosotros reconocemos que esa es una realidad, que es una verdad. Tú eres fiel y tú eres verdadero. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hemos visto en tu palabra que no se halló ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar el libro que está en la mano derecha de Dios el Padre, pero fue hallado uno digno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y cuando Juan voltea a ver la voz que hablaba con él, ve a un cordero como inmolado, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo por haber, Señor, sido hallado digno. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesucristo que, Señor, tu palabra nos sea hoy revelada, que tú toques nuestra vida, Señor, que verdaderamente nuestra vida pueda ser edificada por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, llénanos como cantábamos, con tu precioso aceite que es tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice, Jesucristo, tú dijiste que tus palabras son espíritu y tus palabras son vida, así que llénanos hoy con tu Espíritu y danos vida. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo de considerar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21. Estamos ya pues prácticamente terminando con el rey Joram. Y
Y vamos a ver algo más que nos dice aquí la Escritura en relación a este rey. Creo que lo que vamos a ver hoy es muy importante, que lo meditemos, que pensemos lo que vamos a platicar hoy. Y bueno, vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 12 en adelante, bueno, del 12 hasta 12 y 13 nada más, no, y 14, 15. Bueno, dice aquí la Escritura, dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Bueno, entonces vemos aquí que se habla de una carta que fue enviada por el profeta Elías a este hombre Joram. Ya hemos hablado de este rey Joram, como, pues, bueno, lo último que vimos, ¿no? Como pues, aunque este rey hizo muchas cosas malignas, muchas cosas perversas, ¿de acuerdo? Pues Dios agarró al linaje de David, agarró a la descendencia de David, la sostuvo hasta el día de hoy, porque nosotros, dice el apóstol Pedro, que somos linaje escogido por Dios. Es decir, que Dios ha sostenido a través de todas las generaciones un linaje. Por eso Dios le prometió a David que mantendría una lámpara encendida, es decir, un gobernante que siempre estaría sentado en el trono de David. Esto era con el objetivo de tener a Cristo como rey. Y sabemos que Cristo aún no se ha manifestado como rey, ¿sí? Pero la lámpara sigue encendida hoy con nosotros, la iglesia, y Jesucristo vendrá a ocupar ese trono. Dios le prometió esto. Bueno, en fin, vimos algunas cosas. Hoy quiero enfocarme en esta carta que el profeta Elías le envió a este rey llamado Joram. Y no soy muy bueno para poner títulos a las conferencias, pero creo que hoy sí puedo decir cómo se llamará esta plática que vamos a tener. Y va a ser, cómo no debemos dejar al Dios de nuestros padres, no abandonar al Dios de nuestros padres. Así le podemos titular a esta plática que vamos a tener hoy. Bueno, entonces vemos que Elías le envió una carta a este rey Joram. Tal vez nosotros, cuando vemos aquí el nombre de Elías, nos pueda causar un poquito de problema, porque pues Elías al parecer ya había fallecido años atrás. O sea, Elías prácticamente estuvo en el reino de otros reyes, pero no en el de Joram. Entonces, ¿por qué podemos leer aquí que le envió una carta? ¿Será que se equivocó aquí la Biblia o algo? No, simplemente Elías fue inspirado por Dios para escribirle una carta a este rey, que la recibiera en un momento específico. ¿Por qué digo esto? Porque miren, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos deja ver, y también Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, nos dejan ver cómo pues Elías estuvo en el tiempo de otros reyes. Así que vamos rápidamente ahí nada más a leer estos versículos para poner un poquito en contexto este asunto. Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 2, en el versículo 11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, este capítulo 2 nos narra, ¿de acuerdo?, este arrebatamiento de Elías a la presencia de Dios. Y Eliseo fue testigo de esto. De hecho, Eliseo fue levantado por Dios para sustituir a Elías, ¿de acuerdo?
Entonces aquí se nos describe este pasaje, en este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 2, lo que sucedió con Elías. Fue llevado en este carro de fuego y Eliseo pudo contemplar esta situación. Y después en el capítulo 3, igual Segunda de Reyes, capítulo 3, pero en el versículo 11 podemos leer lo siguiente. Bueno, aquí ya se nos habla de otros reyes, ¿no? Y se nos dice en el versículo 11, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, dice: Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Eliseo. ¿Por qué servía a Eliseo? Pues porque Eliseo ya no estaba. Que servía a Elías, perdón. ¿Por qué dice que servía a Elías? Pues porque Elías ya no estaba, pero en el tiempo en el que estuvo el profeta Elías, Eliseo fue alguien que sirvió a ese profeta de Dios. Entonces, aún más este versículo nos ilustra y nos deja ver cómo el rey Josafat, en esta batalla que iban a emprender contra Moab, ahí acuérdense, ya vimos de hecho esta situación, ¿no? Como Acab y Josafat y también el rey de Edom, pues estaban consultando a este profeta de Dios llamado Eliseo para que Dios los dirigiera, porque acuérdense que aquí se quedaron sin agua, estaban en el desierto siendo guiados por Acab, y pues bueno, iban ahí a perder la vida. Pero bueno, entonces, a final de cuentas le llegó esta carta en el tiempo justo por Dios, en el tiempo en el que Dios había establecido que llegara esta carta para que pudiera leer este rey Joram, hijo de Josafat. Y vemos que el contenido de esta carta pues no era una postal, ¿no? Pues estuve acá en Roma y te envío una postal con el Coliseo Romano. Nada de esto, era una carta que sentenciaba la muerte de este rey Joram, y principalmente por este hecho, por haber abandonado al Dios de sus padres. Entonces, la carta inicia citando, ahí en el versículo 12, inicia citando a David, bueno, primero a Dios lógicamente, ¿no? Jehová el Dios de David tu padre, pero esta carta hace referencia a un antepasado de este rey llamado Joram, y está haciendo referencia a David. Dice aquí el versículo 12, dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová el Dios de David tu padre. Esto era de llamar la atención, ¿sí? El Dios de David tu padre. Entonces, recordemos aquí mismo en este capítulo, en el versículo 10, donde dice que Edom y Libna, estos dos pueblos, se rebelaron contra Joram y obtuvieron su libertad del dominio de Judá. Pero el versículo 10, en la última parte, se nos dice la razón por la que estos dos pueblos, Edom y Libna, pudieron liberarse del dominio de Judá. ¿Cuál fue esta razón? Bueno, del dominio de Joram. ¿Cuál fue esta razón? Porque dice: por cuanto Joram había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. ¿De acuerdo? Entonces, Joram abandonó o dejó al Dios de sus padres, y esto dio como resultado que estos pueblos que habían estado bajo el dominio de Judá ahora se levantaran en una rebelión en contra de Judá, ¿de acuerdo? Y de Joram. Entonces, ¿por qué razón? Porque abandonaron al Dios de sus padres, ¿de acuerdo? Joram abandonó al Dios de sus padres, dejó al Dios de sus padres. Entonces, vemos, amados hermanos, que esto es muy importante. Entonces, Joram abandonó al Dios de sus padres, nos dice el versículo 10, y en el versículo 12, el contenido de esta carta, Elías le escribe esto, que Jehová, el Dios de David, tu padre, le señala que David fue un antepasado muy importante en la dinastía pues del mismo David, y que había abandonado pues ahora Joram. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Dios en esta carta estaba citando a un personaje, a un antepasado muy emblemático, muy importante, un personaje muy representativo, muy significativo, muy destacado, ¿de acuerdo? Muy relevante
de mucho peso y esta persona era David, ¿de acuerdo? No estaba citando Elías a cualquier persona, sino a David tu padre. David tu padre, una persona muy, pero muy importante. Entonces podemos ver que Joram había abandonado al Dios de sus padres, al Dios de David, y Dios estaba encargando de resaltar este asunto. Bueno, en el versículo 10 se dice que Joram dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, esta palabra es muy importante porque nos ilustra lo que estaba sucediendo, ¿de acuerdo? O sea, este Joram verdaderamente dejó a Dios. Ya hablamos un poquito de eso, les dije que lo iba a volver a retomar, ¿se acuerdan? Entonces, abandonó a Dios este hombre. O sea, el hecho de que nos diga el versículo 10 que Joram abandonó al Dios de sus padres, nos indica que Joram sí conocía a Dios. O sea, fue instruido en los caminos de Dios. Su padre Josafat instruyó a sus hijos y entre ellos a este Joram, que también era hijo de Josafat, pues seguramente Josafat le habló de Dios. Porque acuérdense que Josafat envió por todo el territorio de Judá, por todo el pueblo de Jerusalén, envió a los sacerdotes y levitas y a los principales del pueblo a instruir en los caminos de Dios, pues a todo el pueblo. Entonces, si esto lo hizo Josafat con todo el pueblo, pues por supuesto que también a sus hijos los instruyó. Entonces, este versículo 10, la última parte, nos deja ver, amados hermanos, que Joram sí conoció a Dios, pero lo abandonó, ¿de acuerdo? Lo abandonó, se apartó de Dios, o sea, abandonó a Dios, renunció a Dios, se apartó de Dios, llegó al punto de desechar a Dios. Pues aquí lo estamos viendo, abandonó, es decir, desechó al Dios de sus padres. Entonces, el contenido de esta carta inicia con este mensaje: has dejado, ¿de acuerdo? No, como dice aquí, perdón, dice, por cuanto no has andado en los caminos. Dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así. O sea, Dios le estaba recordando a través de esta carta escrita por Elías a este rey Joram, ¿sí?, que él pertenecía a una dinastía muy importante, a la dinastía de David. Y David conoció a Dios como su padre y todos los demás reyes también. Entonces, podemos ver que no es una cosa ligera el que la Biblia nos diga que este Joram dejó o abandonó, ¿sí?, renunció a Dios, se soltó de Dios, desechó a Dios completamente. Lo que decimos nosotros hoy, nosotros decimos de algún cristiano que se aleja de Dios, pues se apartó del Señor. Bueno, Joram fue alguien que se apartó de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, en la Biblia, amados hermanos, se describen muchos episodios donde vemos y podemos leer que Israel y muchas personas abandonaron a Dios para servir a otros dioses que no son Dios, a dioses extraños, o simplemente abandonaron a Dios. Y Dios sabía desde un principio, desde que Dios sacó a Egipto, a su pueblo Israel de Egipto, Dios sabía que en algún momento su pueblo Israel lo abandonaría. Dios se lo anticipó a Moisés. Dijo, este pueblo, el cual ha visto mis maravillas, ha visto mi mano extendida, mi brazo lleno de poder, me va a abandonar en algún momento. Dios se lo anticipó a Moisés. Vamos a leer este versículo, Deuteronomio 31, versículo 16. Dice Deuteronomio 31, 16, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, es decir, tú vas a morir ya, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Dice, y me dejará. Esta palabra dejar es la misma que estamos viendo en 2 de Crónicas 21, versículo 10. O sea, abandonaron a Dios, se van a apartar de Dios, me van a desechar, van a renunciar de mí, ¿de acuerdo? Entonces, y me dejará este pueblo, dice, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Entonces, Dios sabía que en algún momento este pueblo iba a abandonar a Dios, que este pueblo de Israel se iba a separar de Dios, que este pueblo iba a desechar a Dios para servir
a otros dioses que lógicamente pues no son Dios. Y bueno, esto vemos que llegó el tiempo de su cumplimiento y no fue muy tarde. Podemos ver que desde que Dios estaba dirigiendo a su pueblo por el desierto, ellos adoraban a otros dioses. Pero bueno, llega el tiempo de Josué, porque Moisés muere, Dios le anticipa, vas a morir, te vas a reunir con tus padres y este pueblo me va a dejar. Y bueno, en Josué capítulo 24 podemos leer parte de este abandono del pueblo de Israel. Dice aquí Josué capítulo 24, vamos a leer desde el 14 hasta el 16 y luego el versículo 20. Josué 24 del 14 al 16 y luego el 20. Dice, ahora pues teman a Jehová, son palabras de Josué al pueblo, porque ya aquí Josué también ya está a punto de morir. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Dice, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. O sea, que no acontezca esto que estás diciendo, Josué, que nosotros abandonemos a Dios, que nos soltemos de Dios, que desechemos a Dios, que nos apartemos de Dios, que esto no acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y luego el versículo 20 dice, si dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les ha hecho bien, dice aquí la Escritura. Entonces, vemos este mensaje de Josué y él decía, bueno, decidan a quién van a servir, a los dioses de la tierra en la que estamos ahorita o a los dioses del otro lado del río donde antes se encontraban, ¿sí? O a los dioses de Egipto, o a quién quieren ustedes servir, ¿de acuerdo? Pero, dice Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Así que ustedes decidan a quién quieren servir. Pero fíjense cómo Josué toma el papel que todo padre de familia debe de tener. Todo padre de familia debe de tener esta actitud de Josué, decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Yo voy a ser alguien que voy a servir junto con mi casa a Dios, ¿de acuerdo? Y podemos ver que esto estaba sucediendo con Josué. Él estaba ocupando el lugar que le correspondía dentro de su familia y decía, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Así que ustedes sirvan a quien quieran, a quien se les dé su gana, pero yo voy a servir a Dios y mi familia, de mí depende, yo me voy a encargar, claro que sí, de mí depende, yo me voy a hacer cargo, yo voy a estar al frente de mi familia para que nosotros no abandonemos a Dios. Nosotros no vamos a dejar a Dios, nosotros le vamos a buscar, nosotros le vamos a servir, nosotros le vamos a adorar, nosotros le vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Así que Josué fue un gran ejemplo y tomó su lugar, ocupó su lugar, y esta es una exhortación para nosotros los que somos padres, de ocupar nuestro lugar en nuestro hogar y no abandonar a Dios, no abandonar a Dios. Hay familias que bueno, pues necesitan seguir el ejemplo pues, de los padres. Bueno, entonces Josué está a punto de morir y les dice estas palabras, ¿no? Decidan a quién van a servir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y de pronto muere Josué y se levanta una generación que no conocía a Dios. Ya estamos llegando a Jueces, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 13, porque en estos versículos se nos describe cómo pues el pueblo murió, todos los que estuvieron con Josué también murieron, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocieron a Dios? Porque esto dependía de los padres. Pero los padres, no tuvieron el tiempo para instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Y muere Josué, mueren todos los que estuvieron ahí en el tiempo de Josué,
se levanta una nueva generación y esta generación no conocían a Dios. Y comenzaron a abandonar a Dios y a servir a otros dioses. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 2 del versículo 8 al 13. Y dice lo siguiente: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió toda aquella generación. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice, versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Qué tremendo, lo dejaron, igual que estamos viendo, Josafat abandonó al Dios de sus padres. Y podemos ver que ahora no solamente era una persona, como en el caso de Joram, que estaba abandonando a Dios, sino vemos en este relato de Jueces que toda una generación, hermanos, toda una generación abandonó a Dios, sirvieron a los Baales y dejaron de servir a Dios. ¿Por qué? Porque se levantaron sin un conocimiento del Dios verdadero. Esta responsabilidad de que esta generación se perdiera cayó, amados hermanos, sobre los padres que no instruyeron a sus hijos. Esto está tremendo, hermanos. Por eso los hijos abandonan al Dios de sus padres. ¿Por qué los hijos abandonan al Dios de sus padres? Porque los hijos no fueron instruidos por sus padres. Los padres tienen esta responsabilidad. Nosotros, ahora tú puedes decir, pues yo cuando conocí de Cristo, pues ya mis hijos estaban algo medios grandes. Pues yo no sé de qué manera, pero debes de instruir a tus hijos. Tal vez tu hijo no quiere escuchar nada del Señor, pero tú puedes doblar tus rodillas y encomendarlo a Dios. Dios, tal vez yo no lo instruí en tus caminos, pero Señor, ten misericordia de mi descendencia, que no se pierda. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que esta generación, después de que murió Josué y todos aquellos que estaban con Josué, ¿sí?, se levantó una generación que no conoció a Dios. Y como no conocieron a Dios, nos dice el versículo 12, dejaron, ¿sí?, se apartaron, se desecharon a Dios. Lo hicieron a un lado completamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque sus padres no instruyeron a sus hijos en los caminos de Dios. Entonces, pues gran responsabilidad es de los padres. Entonces dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, dice que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. ¿Por qué se fueron tras otros dioses? Porque sus padres no les enseñaron nada del verdadero Dios. Sobre nosotros recae esta responsabilidad. Ahora, tú puedes decir, pues yo no tengo hijos, pero aún dentro de la iglesia hay otras personas a las que tú puedes también instruir en los caminos de Dios, aunque no tengas hijos todavía, pero tú puedes instruir a otros en los caminos de Dios. Entonces, vemos que esta generación se levantó sin el conocimiento de Dios y toda la responsabilidad recayó sobre los padres. Bueno, entonces dice, se fueron tras otros dioses, estoy en el versículo 12, los dioses, voy a leer otra vez el versículo 12, Jueces 2, versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahora nosotros podemos decir, no, pues mi hijo pues no viene a la iglesia tanto, pero de todas maneras sabe que yo soy cristiano, que yo, su padre, que su madre somos cristianos, y mis hijos, aunque no vienen a la iglesia, saben que nosotros
somos cristianos, que forman parte de una familia cristiana, y aunque no leen la Biblia, aunque pues mucho menos oran, tampoco vienen a reunirse a la iglesia, pues ellos, gracias a Dios, no adoran a otros dioses. Bueno, no necesariamente tiene que ser un ídolo en estos momentos, o sea, que adoren a la Virgen María o a la Virgen de San Juan de los Lagos o a San Judas Tadeo, a quien tú creas. No, no necesariamente. Pero tal vez los hijos se levantan para adorar a los dioses de los pueblos. ¿Cuáles son los dioses de los pueblos en estos tiempos? Muchas cosas. Lo que primero me viene a la mente, las redes sociales. Se convierten en un dios para muchos jóvenes. Las redes sociales. Nos decía Cristina, ¿no? A veces los niños, ¿no? Que a veces hacen el drama de la vida por no dejarles el teléfono. Y esa es su gran aflicción, esa es su gran tribulación, ese es su gran padecimiento. Es un gran sufrimiento el dejar el teléfono o la tableta. Ese es el gran sufrimiento que muchos niños, adolescentes y jóvenes tienen en estos tiempos. Imagínense cuando venga la persecución de la iglesia. Si ahorita no soportan el que no les des el teléfono, no soportan y hacen el berrinche de la vida porque no les sueltas la tableta, ¿qué será cuando venga la verdadera tribulación? ¿Qué será cuando venga la persecución de la iglesia? Hermanos, estamos educando a una generación muy débil, en serio se los digo, a una generación muy frágil, que en la primer corrección se van a sacar de onda y se van a apartar del Señor. Eso yo lo he experimentado. En una ocasión le llamé la atención a un joven porque le estaba faltando al respeto a una persona adulta. Le dije, oye, no le hables así. Y se dio el saque de su vida y jamás regresó a la iglesia. Porque son una generación muy frágil. A la primer llamada de atención ya se deshacen. Pues, entonces, ¿qué estamos preparando como padres para lo que viene más adelante? Una generación frágil, una generación muy débil, que a la primera llamada de atención ya se deshacen y es la gran ofensa y ya no quieren saber nada del Señor. Frágiles, débiles. El Señor necesita gente de carácter, por eso Dios nos pone en una empresa y a veces en esa empresa tienes un jefe que es difícil, al que le debes de cumplir, al que te exige que llegues temprano y que salgas a la hora que tienes que salir. A veces tienes otro tipo de jefes, pero a veces tienes jefes así que son de un carácter difícil. Pero a la primera de cambio, no, yo no quiero, mejor a otra empresa porque este jefe es muy exigente. Pues sí, Dios lo puso para que se forme un carácter en nuestra vida. O los profesores que son difíciles. Ojalá me pueda cambiar con otro profesor porque este profesor es bien difícil. Es bien estricto, nadie aprueba en su materia. Frágiles. Débiles. Ahora sí que como cuando jugábamos en la secundaria, ¿no? Fútbol y de pronto había un niñito de 6 años, decíamos, él es de chocolate, ¿eh? Él es de chocolate. Así una generación de chocolate, que con este tiempo de calor se deshacen, no sirven para nada. Qué horrible. Pero mucho de la responsabilidad de formar un carácter bien en nuestros hijos depende de los padres y principalmente del papá. De los dos, el papá y la mamá, pero el papá juega un papel trascendente, hermanos. Trascendente. Entonces, vemos que aquí se levanta una generación que no conocía a Dios y comenzaron a adorar a otros dioses, a los dioses de los pueblos, a los dioses de las tierras. ¿Cuáles son los dioses de estos tiempos? Bueno, ya les cité uno, las redes sociales. Gente, niños, adolescentes y jóvenes y aún adultos que no pueden estar sin las redes sociales o sin dejar de ver cosas y muchas cosas que se ven que no se tienen que ver. Entonces, ese es uno de los dioses de estos tiempos.
los dioses de los pueblos. Esos son los dioses que se están levantando en estos tiempos. El pastor Juan Manuel dice siempre, ahí tienen su idolito, haciendo referencia al celular. Dice, para muchos el celular se ha convertido en su Dios, en su ídolo. Porque ni siquiera lo traen en las bolsas, pero ya sienten que les vibró. ¡Ah, caray! Ya hasta se ha convertido en una enfermedad. Eso es real. Y gente que se vuelve adicta a las redes sociales, ya hasta hay especialidades donde se tiene que tratar a gente que no puede dejar las redes sociales, que no puede dejar el teléfono. Se ha convertido una adicción, es la adicción de nuestros tiempos. De verdad. Entonces, esta generación que no conoció a Dios comenzó a adorar a los dioses de las tierras, amados hermanos, a los dioses, ¿sí? Pues de las tierras, dice aquí la escritura. Entonces adoraron a otros dioses, a los dioses que estaban ahí de otros pueblos. Y dice el versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hoy no se adora a Baal ni a Astarot, o tal vez sí algunos, pero hay otros dioses muy sutiles a los cuales se le rinde adoración. Qué tremendo. Los videojuegos, puede ser otro Dios, de los jóvenes, de los niños y aún de los adultos. Bueno, solamente estoy citando algunas cosas así. Entonces, esta generación abandonó al Dios de sus padres. Joram, pues también se llevó entre sus pies a todo Judá en toda su porquería de adorar a Baal y a otros dioses. Les levantó ahí en los lugares altos, lugares de adoración a esos dioses, pero es interesante ver cómo la generación de Josué, después de Josué, se perdió, hermanos, se perdió. No deseamos que se pierda las siguientes generaciones, no lo deseamos, de verdad, pero mucho depende de los padres, de que podamos instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Bueno, fíjense, esto fue un reclamo ya de un profeta de Dios hacia el pueblo de Israel también. Jeremías 5:7 dice lo siguiente. Fíjense bien, Jeremías 5:7. Dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Dice, sus hijos me dejaron. Sus hijos me abandonaron. Sus hijos me rechazaron. Sus hijos se apartaron de mí. Sus hijos me soltaron. Entonces, aquí Dios le está reclamando a Israel a través de este profeta que los hijos de Israel le estaban abandonando, me dejaron. Dice, y juraron por lo que no es Dios. Y bueno, aquí podemos ver cómo nuestros hijos pueden dejar a Dios, pueden abandonar a Dios. Eso no lo deseamos, hermanos. O sea, uno como padre, lo menos que desea es que sus hijos abandonen los caminos de Dios. O sea, ninguno tiene ese deseo que nuestros hijos en algún momento de sus vidas elijan mal y se aparten de Dios. No queremos eso, pero mucho tiene que ver con nosotros. Entonces podemos ver que aún aquí Jeremías les dice, sus hijos me han dejado, sus hijos me han dejado. ¿Cuántos padres en estos tiempos, sus hijos no quieren saber nada del Señor? Los hijos no quieren saber nada del Señor. Bueno, es lamentable esta situación. Proverbios 28, versículo 4 dice algo muy interesante. Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan, o sea, los que guardan la ley, la palabra de Dios, dice, contenderán con ellos. Fíjense, esto tiene relación, amados hermanos, con, aquí dice, los que dejan, ¿de acuerdo? Los que dejan la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense lo que sucede. Los que abandonan a Dios, los que se apartan de Dios, los que desechan a Dios, los que menosprecian a Dios, ¿sí? Dice aquí, alaban a los impíos. O sea, aquí dice, los que dejan la ley, pero acuérdense que cuando vimos, cuando estudiamos la vida del rey Roboam, dice la Biblia que Roboam
abandonó a Dios, igual que lo que estamos viendo acá. Roboam dejó a Dios y más adelante Dios le dice, dejaste mi palabra, ¿de acuerdo? Entonces veíamos en aquel momento que dejar la palabra de Dios es el equivalente a abandonar a Dios. Abandonamos a Dios cuando abandonamos su palabra. Abandonamos su palabra, abandonamos a Dios. ¿Está claro eso? Eso lo vimos en algún otro momento. Entonces, aquí Proverbios dice que los que dejan la ley, es decir, los que dejan la palabra de Dios, ¿sí?, alaban a los impíos. Eso está terrible, hermanos. Está terrible. Porque precisamente esta generación, estas generaciones que se están levantando, están apartándose de Dios, se están alejando de Dios y están alabando a la gente perversa. O sea, pueden ver a una persona perversa y le alaban. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, abandonaron la palabra de Dios. Por abandonar la palabra de Dios, por abandonar a Dios, entonces se está también levantando una generación, amados hermanos, que están alabando no a Dios, sino están alabando a gente impía, a gente perversa, a gente mala, amados hermanos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en relación a eso. Los últimos tiempos serán tiempos peligrosos porque se van a levantar hombres malos, crueles, aborrecedores de Dios, aman los placeres, no obedecen a los padres, y comienza a darle Pablo una lista al joven Timoteo de cómo será la gente al final de los tiempos. Gente cruel, gente contumaz, gente rebelde, gente que ama los placeres más que a Dios, gente que asesina, gente que adultera, gente que aborrece a Dios. ¿Y qué creen? Que esa gente, ¿sí?, de la cual Pablo le advirtió a Timoteo, es la que se está alabando hoy. Es a la gente que se le reconoce hoy. Es a la gente a la que se le quiere copiar, y la juventud quiere imitar a ese tipo de personas que aborrecen a Dios, que detestan a Dios. Entonces, como abandonaron a Dios, como se apartan de Dios, alaban lo que no tienen que alabar. Alaban a gente perversa, a gente impía, a gente pecadora. Y podemos ver que aún cristianos, amados hermanos, cristianos están alabando y adorando y reconociendo e imitando lo que no tienen que reconocer, lo que no tienen que alabar. Dice aquí Proverbios, los que dejan la ley alaban a los impíos. Qué tremendo. O sea, a gente perversa, a gente maligna. Los que no guardan la palabra de Dios se declaran a favor de los perversos. Entonces podemos ver a mucha gente que estos artistas, ¿no?, que son de lo más bajo, de lo artistas que alaba y reconoce el mundo, que son de lo más infernal. Para empezar, por todos esos reggaetoneritos del infierno, ¿sí? Por ahí hay uno que se llamaba el nombre, el más popular de todos ellos, ¿no?, que ahora ya es como no sé si es la palabra correcta, el estereotipo de los hombres, de lo que es ser, de la hombría, y es un afeminado de primera. Es un afeminado, y según el mundo, ese es el ejemplo de un verdadero hombre. Pero un afeminado. Se pinta las uñas, se viste como mujer, pero a eso se le alaba al mundo. Los que abandonan a Dios, los que abandonan su palabra, alaban a gente perversa. Y luego sigue este versículo diciendo, mas los que la guardan, o sea, los que guardan la palabra de Dios, contenderán con ellos. Es decir, los que contienden, amados hermanos, con los que alaban a los impíos, pues es la iglesia de Jesucristo se va a levantar para contender contra este tipo de personajes y para la gente que los reconoce y los alaba. Y el contender, pues sabemos, hemos hablado de la disensión. Una contienda es una disensión, y las disensiones precisamente son eso, es la separación por ideologías. Las ideologías van a provocar una separación en las comunidades, en los países,
en las mismas familias, las ideologías, ¿sí? La mentalidad que pueda tener una persona diferente a la palabra de Dios va a causar división hasta en su propia familia. Porque las ideologías separan, hermanos. Eso es una contienda. Una contienda es una división, una disensión, y la Biblia nos habla de eso. Una disensión es precisamente esto que les estoy diciendo, una ideología que va a provocar una división. Y es lo que estamos viendo ahorita. Es increíble, amados hermanos, por ejemplo, esta agenda LGTB, ¿no? Pues se está metiendo en todas partes. No hace mucho me salió un video anunciando a Walmart, pero celebrando la inclusión. Un anuncio de Walmart, ¿no? Y decía, no, aquí incluimos a todas las personas y ponían ahí a las personas homosexuales como parte de los equipos que pueden formar en sus tiendas. Digo, pues ellos pueden contratar a quien se les dé la gana, pero los anuncios ya van en ese sentido, muchas cosas, amados hermanos, ¿de acuerdo? Pero ¿quiénes van a contender contra todo este tipo de personas que alaban a la gente perversa por haber abandonado a Dios? ¿Quiénes? La verdadera iglesia. La iglesia. Por eso les digo, amados hermanos, que la responsabilidad de los padres es levantar, es instruir a sus hijos en los caminos de Dios para que sean una generación fuerte, una generación de verdaderos hijos de Dios, no de cristianos como hay tantos, que hay hasta para aventar para arriba por montones, pero ¿cuántos de ellos forman parte de la verdadera iglesia? ¿Cuántos son verdaderamente la iglesia del Señor? Muchos son cristianitos nada más, son cristianoides, no son hermanos, son primos. Pero no son la verdadera iglesia, porque muchos se pueden decir cristianos, pero hay un pequeño remanente, amados hermanos. Nosotros estamos luchando para formar parte de ese remanente, que no es la cristiandad, sino es la verdadera iglesia del Señor. Una iglesia fuerte, una iglesia estable, una iglesia firme, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, de Jesucristo nuestro Señor. No de las primeras que de pronto pues se deshacen como chocolate, como les dije hace un momento. Entonces, podemos ver que los que dejan a Dios alaban a los impíos. ¿Qué generación estamos levantando, hermanos? ¿Qué generación estamos levantando? Una generación que va a alabar lo que no tiene que alabar, a gente perversa, a gente pecadora, a gente que puede mover masas y que está arrastrando a millones y millones de jóvenes en el mundo. Muchos artistas que son unos afeminados de primera marca, pero son los idolitos de muchos jóvenes. Está terrible esto que estamos viendo. Entonces, pues vemos, amados hermanos, que el abandonar al Dios de nuestros padres provoca esto. Provoca esto. Bueno, Romanos 1 nos habla de esto, de esta misma situación de aquellos que abandonan a Dios conociendo el testimonio de Dios. Quiero leer una parte un poco nutrida de Romanos capítulo 1. Voy a leer del versículo 28 al 32. Y veamos lo que el apóstol Pablo dice en relación a esto, a los que abandonan a Dios o los que abandonan la palabra de Dios, cómo alaban o adoran a los rebeldes y a los impíos, a gente perversa. Y el apóstol Pablo, pues yo creo que se apoyó en este proverbio, en Proverbios 28:4, para escribir Romanos 1 del 28 al 32, específicamente el versículo 32, y dice así la escritura. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Acuérdense el contexto de Romanos. El contexto de Romanos capítulo 1 es lo que estamos viviendo hoy, ¿de acuerdo? La gente, los hombres que en su depravación, en lugar de estar con hombres, con mujeres, se metieron con hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Se acuerdan?
Eso es más o menos el contexto de esto. Dice aquí Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, toda esta gente perversa que frenan la verdad de Dios con sus injusticias, está terrible. Romanos 1 es de estos tiempos. Lean Romanos 1 porque es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, gente perversa que frena la verdad por medio de su injusticia. Y dice, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados, o sea, hasta la coronilla, atestados, ¿sí?, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, dice, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿sí?, quienes habiendo, ¿sí?, entendido el juicio de Dios, entendiendo toda esta lista de bellas personas, entendiendo el juicio de Dios, ¿sí?, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué tremendo! Entonces vemos esta lista de personas que practican toda esta lista de pecados, amados hermanos, y conociendo y entendiendo que el juicio de Dios viene, no solamente las practican, amados hermanos, sino se complacen en seguir practicándolas. Y los que practican este tipo de cosas se complacen, pero también se complacen otros, o sea, lo que dice Proverbios, ¿no? Los que dejan la ley, alaban a los impíos, ¿de acuerdo? Los que dejan a Dios, los que dejan su palabra, alaban a los impíos. Entonces, no solamente practican cosas perversas, sino que se complacen con aquellos que las practican. Tal vez yo no practico algunas cosas pecaminosas de toda esta lista que Pablo cita aquí en Romanos 1. Tal vez yo no soy un injurioso, tal vez yo no soy un desobediente de mi padre, tal vez yo no soy alguien que engaño a la gente, tal vez yo no soy alguien que tenga envidia, ¿de acuerdo? Pero Pablo también está hablando aquí de los que se complacen con los que practican esas cosas. No necesariamente que yo las practique, sino que me complazco con aquellos que las practican. Eso es de lo que habla Proverbios y eso es de lo que está hablando aquí Pablo. De gente que puede complacerse con la vida pecaminosa de muchos otros también. Aunque no necesariamente yo practique estos pecados, sino que me complazco. Digo, ay, pues qué padre. Este cuate es un afeminado, yo no lo soy, pero me cae bien. Lo acepto. Me complazco en su tono frágil de cómo habla. En sus movimientos, que en lugar de que sea un hombrecito, todos sus movimientos afeminados, me complazco. Me complazco en el asesinato de esta persona. Me complazco en la maldad que mi compañero de trabajo le hizo al otro compañero de trabajo. Me complazco en la maldad. Oye, qué ocurrente eres un inventor de males, mira qué buena onda. Y me complazco en este inventor de males. Entonces, no necesariamente yo tengo que practicar un pecado, hablando de esta lista que menciona aquí Pablo, sino que ya con complacerme de esos pecados, amados hermanos, ya estoy perdido. Tal vez eso me indica que estoy abandonando a Dios. Porque ahora estoy alabando, ¿sí?, a algo rebelde, algo perverso, algo maligno. ¿Sí van conmigo? Entonces, el abandonar a Dios, amados hermanos, no es cualquier cosa. Podemos ver que esta lista de Romanos que acabamos de leer, en esta lista está metida toda persona que ha abandonado a Dios. Que conociendo el juicio de Dios, pues ¿cómo conocen el juicio de Dios? Conocen de Dios.
algo. O sea, aún Pablo mismo en Romanos 1, tendríamos que leer la carta, el primer capítulo, para darnos cuenta que dice que aún la creación misma da testimonio de que Dios es real. O sea, la misma gente sabe que Dios es real porque la misma creación de Dios revela al creador de todas las cosas. Entonces no hay excusa para nadie. Nadie puede justificarse. Es que yo no conocí de Dios. No. Claro que sí conociste de Dios, porque la misma creación de Dios, un día a otro día emite sabiduría. Un día a otro día, por toda la creación se da a conocer la voz de Dios. Así que no hay excusa para decir yo no conocí a Dios, nadie me habló de Dios, porque todo ser humano tiene el testimonio de Dios por la misma creación de Dios. Entonces, conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente se complacen en hacerlo, sino que las siguen practicando, y también otros se complacen en ver que otros practican esta clase de pecados. ¡Qué tremendo! Bueno, vemos que esto es algo muy serio. Entonces, dejar a Dios, hermanos, abandonar a Dios, es un pecado. Primera de Samuel 12, versículo 10 nos habla de eso. Vamos a leer este versículo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 10 dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Dios, a Jehová. ¿De acuerdo? Hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Entonces, el dejar a Dios es un pecado. El mismo pueblo de Israel podía reconocer esto. Hemos pecado porque hemos abandonado, hemos dejado, nos hemos apartado, nos hemos separado, nos hemos soltado de Dios, lo hicimos a un lado. Eso es un pecado, abandonar a Dios. Entonces Joram pues estaba pecando, dejando al Dios de sus padres. Vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Fíjense un mal que hacemos, de abandonar a Dios, separarnos de Dios, apartarnos de Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y luego del mismo capítulo, el versículo 17 al 19, dice lo siguiente: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? Dejado a Jehová tu Dios, ¿sí? Cuando te conducía por el camino. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí Dios les dice: bueno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y comenzaron a hacer cisternas que están todas rotas. O sea, tú llenas una cisterna, pero se vacía rápidamente porque está rota esa cisterna. Pero me abandonaron a mí, yo soy una fuente de agua viva. Y como tus cisternas las llenas de agua, pero se derrama el agua, se pierde el agua porque son cisternas rotas, entonces vas camino a Egipto para beber agua del Nilo. O vas camino a Siria y bebes agua del río Éufrates. Pero ni el Nilo ni el Éufrates van a satisfacer la sed que solamente yo puedo saciar. ¿Se te olvida, Israel, que yo he sido la roca en el desierto para darte agua los 43 años que estuviste en el desierto? ¿Se te olvida, Israel, que aún las aguas amargas fueron convertidas en dulces, en aguas potables? Se nos olvida, amados hermanos, que esa roca espiritual que siguió a Israel por el desierto es Cristo, y que Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Pero a veces nosotros queremos tomar agua del río Nilo,
Egipto, que representa el mundo. Bueno, Egipto, que representa el mundo, tiene un río llamado el río Nilo. Y ese río, amados hermanos, pues a veces podemos decir, ay, qué bonito río, mira, pues voy a beber agua de este río, ya que mis cisternas se vacían todas porque hemos dejado a Dios. No hay nada que me sacie, no hay nada que me haga sentir pleno, satisfecho, completo, renovado, vivo. Nada, porque a cada rato lleno mis cisternas con el agua del río Nilo y se me agota rápidamente, se me escapa el agua. Bueno, el agua del Nilo no me funcionó, pues voy a beber del Éufrates. Pero el Éufrates tampoco va a saciar nuestra sed. De hecho, ese río está profetizado, ya esto algo serio, se va a secar. Lo acabamos de leer en estos días en Apocalipsis. Para que sea el camino para los reyes de Oriente, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún yo quiero beber del Éufrates, pero en el Éufrates se va a secar. Es decir, que cuando se seque me voy a morir yo también, porque no voy a tener agua para beber de ningún lado. El agua del Nilo es el agua del mundo y no me sirve para nada, y del Éufrates se va a secar, y ahí está atado cuatro demonios que van a ser soltados el año, el mes y el día específico, con 200 millones de jinetes para matar a 1/3 de los habitantes de la tierra. Y de ahí quiero beber. De donde están atados unos demonios terribles. Está tremendo, hermanos. Entonces, abandonamos a Dios, dejamos a Dios el agua viva. Bueno, Dios le decía esto. Entonces, me falta la vida, como siempre, pero voy a cortar con lo siguiente. Regresando a 2 de Crónicas, capítulo 21, donde Joram abandonó al Dios de sus padres, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense bien, con esto termino, hermanos. Bueno, abandonar al Dios de nuestros padres, escuchen bien esto que les voy a decir, es como darle lugar al espíritu del anticristo. ¿Me están escuchando eso? El abandonar al Dios de nuestros padres es como darle lugar al espíritu del anticristo. El libro de Daniel nos revela esto. Alguien que abandonó al Dios de sus padres y precisamente es el anticristo. Vamos rápidamente y con esto vamos terminando. Daniel 11 y vamos a leer del versículo 36 al 38. Fíjense qué tan severo es el abandonar al Dios de nuestros padres. Dice aquí, Daniel 11, 36, dice, y el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, y el rey hará su voluntad, dice, y se ensoberbecerá, dice, y se engrandecerá, sobre todo Dios, ¿de acuerdo? Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, es decir, hablará cosas espantosas y horrendas. De esto nos habla Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y 6. De cómo el anticristo va a hablar contra el tabernáculo de Dios, contra el cielo, contra Dios y los que habitan en el cielo. Va a hablar maravillas, es decir, va a hablar puras cosas abominables, puras cosas espantosas y horrendas. Apocalipsis dice, va a blasfemar contra Dios, contra el tabernáculo de Dios y contra los que están en el cielo con Dios. Entonces, este es el anticristo. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Algunos que han estudiado Daniel y Apocalipsis comentan que tal vez el anticristo tenga algo que ver con Dios. Acuérdense cómo el apóstol Juan en sus cartas habla del anticristo. Dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Dice, eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque salieron de entre nosotros. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no permanecieron y se fueron, bueno, ellos son el anticristo. ¿De acuerdo? Entonces Juan nos ilustra eso. Bueno, los que abandonan a Dios, ¿de acuerdo? Que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, aquí se dice, ¿sí?, del Dios de sus padres no hará caso.
El anticristo será alguien que no hará caso de ningún Dios, pero aquí dice, del Dios de sus padres no hará caso, dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, dice, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, al poder y a la fuerza. Ese será el Dios del anticristo, el poder y la fuerza, ¿de acuerdo? Dice, Dios que sus padres no conocieron. Qué tremendo. Dice, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Pero aquí se nos deja ver cómo no hará caso del Dios de sus padres. Muchos jóvenes no hacen caso del Dios de sus padres. Es que, hijo, Dios, y pórtate bien, ¿no? Lee tu Biblia, reúnete, ora a Dios, no seas mentiroso, no tengas novia que no es cristiana, que no sea cristiana, no robes, no mientas, no lo que quieras. Pero dice que dejaron, se apartaron del Dios de sus padres. Qué tremendo. Entonces al anticristo no le va a importar el Dios que adoraban sus padres. Llámese como se llame el Dios de los padres del anticristo, quién sabe qué Dios será, pero bueno. Dice, y no le va a importar ningún Dios para adorarlo, ni siquiera al Dios de las mujeres, al Dios favorito de las mujeres, ni siquiera a ese Dios va a adorar. ¿Cuál es el Dios ahorita de las mujeres? ¿Cuál? Yo tampoco, pero pues algo ha de haber, ¿no? ¿Cuál será el Dios favorito de las mujeres? Yo pienso que es este movimiento, ¿no? De ocupar su lugar, ¿no? De ser, o sea, ¿por qué vamos a ser menos? Importante lugar que la Biblia les da a las mujeres. Sin las mujeres, hermanos, pues fíjense cuántas figuras de mujer se utilizan en la Biblia. Para empezar, Jesucristo, que es el novio, está preparando una esposa. Es la iglesia. Entonces, las mujeres en la Biblia tienen una relevancia maravillosa, de verdad. Las mujeres no tendrían que estar enojadas con Dios. En estas manifestaciones arrancan las Biblias, las pisotean, hacen representaciones de María abortando a Jesús y con pancartas que dicen, María, vuélvete feminista, aborta a Cristo. Manifestaciones en algunas partes del mundo, con escenas así de grotescas, así de violentas, ¿de acuerdo? ¿Cristo qué culpa tiene? Ninguna. Pero bueno, entonces, aún este hombre ni siquiera va a adorar o a creer o darle lugar al Dios favorito de las mujeres. ¿Cuál será el Dios favorito de las mujeres? Yo creo que esto, ¿no? Sus manifestaciones para obtener la igualdad, ¿no? Para ser, ¿cómo? Hay una palabra. Para ser, ¿cuál, Lupita? ¿No? ¿Cuál es la palabra? Déjenme acuerdo. ¿Cuál? Ajá, a eso se refiere, cuando dice que no hará caso de las mujeres, se refiere, no. Sí, no, más que eso, creo que se refiere al Dios de las mujeres, a eso se refiere. No hará caso de las mujeres, es decir, no hará caso al Dios que las mujeres tengan en ese momento. O sea, ya, el empoderamiento, ¿no? Mujeres empoderadas, ese es el asunto. Tal vez ese será el Dios favorito de las mujeres y ni siquiera el anticristo hará caso. Mujeres se están manifestando siguen manifestándose para ocupar su lugar en la sociedad, que ya no existe el matriarcado ni el patriarcado y tanto daño que tienen. A mí qué me importa, va a decir el anticristo. Sigan con sus manifestaciones, a mí qué me importa. ¿Ese es su Dios de ustedes? Yo no creo en eso. Así que hagan lo que quieran. Así será de cruel el anticristo. Pero bueno, entonces, abandonar al Dios de nuestros padres, pues se produce todo este asunto. Ahora, ya con esto de verdad termino, nada más quiero decir algo. No debemos de confundirnos cuando estamos hablando de abandonar al Dios de nuestros padres, diciendo, bueno, pues mis antepasados adoraban a Tlaloc. Y pues, o sea, entonces, ¿qué? ¿Tendré que adorar a Tlaloc? O bueno,
mi papá y mi mamá y mis abuelos y mis bisabuelos adoraban a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo y a la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿a eso se estará refiriendo la Biblia? No, porque ellos no son Dios. Nosotros tal vez creíamos en ellos antes, les adorábamos, les servíamos, pero no son el Dios verdadero. Entonces no se confundan con lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? O sea, no se está refiriendo a eso, de que entonces no debo de abandonar al Dios de mis padres, o sea, que debo de volver a adorar a la Virgen de Guadalupe, debo de adorar al Papa Juan Pablo II, que vino a México y dijo, México, siempre fiel. Y se agachó y besó en el aeropuerto ahí el pavimento. No, hermanos, no me estoy refiriendo a eso, ¿está claro? Es abandonar al Dios verdadero, a nuestro Dios. Amén. Vamos a dejarla hasta aquí, pero vamos a continuar hablando un poquito de esto de no dejar al Dios de nuestros padres, no abandonar al Dios de nuestros padres. Entonces, pues vamos a orar y para no dejar al Dios de nuestros padres. Pues Padre, tú eres nuestro verdadero Padre. Aleluya, Jesús. El apóstol Pablo dice que hemos sido adoptados como hijos y el Espíritu Santo de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos. Y por eso clamamos, Abba Padre. Oh Abba. Abba Padre. Aleluya. Abba Padre. Abba Padre. Señor, qué glorioso es que tu Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos verdaderamente tus hijos. Y como hijos, herederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oh Abba. Gracias, Padre. Porque antes estábamos alejados de ti, sin Dios en este mundo, Señor, muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Señor, pero tú enviaste a tu Hijo Jesús para que pudiéramos ser reconciliados contigo, Padre. Oh, Abba. Abba, Padre, nuestro espíritu gime, Señor. Nuestro espíritu clama por ti, oh Jesús. Por ti, oh Padre Celestial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Oh Abba, gracias por el testimonio de tu Espíritu, Señor, que nos testifica que somos tus hijos, verdaderos hijos de Dios, para la alabanza de tu gloria. Hemos sido aceptos en el amado. Oh Abba, Padre. Oh Abba, Padre. Te bendecimos, oh Padre Celestial. Abba, Padre. Abba, Padre. Señor, guarda nuestra descendencia, guarda nuestras generaciones, guarda nuestros jóvenes, guarda nuestros hijos, guarda a los niños, guarda a los bebés, Señor, guarda a los adolescentes y a los jóvenes, para que jamás abandonen al Dios de nuestros padres. Oh Jesucristo, oh Dios, oh Padre, tú eres nuestro verdadero Padre, nuestro Padre Celestial. Oramos por nuestras descendencias, Señor, oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros hijos, para que jamás se aparten de tus caminos, Señor, para que nunca te abandonen. Aún oramos por aquellos que se han apartado de ti, Señor, para que tú los atraigas a ti, para que regresen a ti, Señor, para que como aquel hijo pródigo pueda reflexionar, Señor, pueda volver en sí y diga: oh, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero el padre cada día salía a la puerta para esperar a su hijo. Y cuando le vio, el padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y le besó. Y mandó que se trajera un vestido nuevo y limpio.
calzado para sus pies y un anillo para sus dedos. Mandó matar el becerro gordo y dijo: celebremos, porque este mi hijo había muerto y lo recibo vivo, se había perdido y lo he encontrado. Oh Abba, Abba, Abba Padre, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, oramos por nuestra descendencia, oramos por los niños, por los bebés, por los adolescentes y jóvenes de esta generación. Cautívalos, Señor, toca sus corazones. Levanta una generación fuerte para ti, para tus propósitos eternos. Que ninguno se pierda, Señor. En el nombre de Jesucristo, oh Abba, Abba, Abba Padre, oh Abba, Abba Padre, Abba Padre. Señor, bendecimos a esta iglesia local, bendecimos a sus familias, a las familias que conforman esta iglesia local. Señor, para que ninguno se pierda, para que ninguno te abandone, para que ninguno te deje, para que ninguno se aparte. En el nombre de Jesucristo, oh Abba, Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Aleluya, Jesús. Amén. Oh Abba, Abba me escogió, Abba Él me ama, suyo soy, oh Abba, suyo soy, oh Abba, suyo soy. Sellado con tu espíritu, Abba Padre. Abba me escogió. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy y ahora sé. Te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Te amo, Señor, te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Vamos a declarar esta verdad. Vamos a profetizar sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Vamos a cantar acerca de lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a cantar entendiendo esta realidad, Señor. Cristo, amante de mi alma. Cristo, amante de mi alma. Cristo, yo jamás te dejaré. Amén, Señor Jesús. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy y ahora sé. Una vez más, Cristo, amante de mi alma. Cristo,
amante de mi alma. Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad. Gracias, Señor Jesús. Sobre la roca estoy y ahora sé. Te amo, te necesito. Y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin.